Hola a todos, yo soy Samantha Hazel y hoy vengo a hablarles en un video que prometí desde hace más de una semana sobre mi experiencia con el primer uso de la copa menstrual. Bueno, de verdad que estoy muy ansiosa de decirles todo lo que pienso sobre este producto. Yo les comenté que estaba bastante nerviosa por utilizar algo nuevo, algo que va dentro de tu cuerpo, que tú no sabes cómo va a funcionar. Uno se preocupa mucho por el asco a la sangre, porque realmente la que no diga que no le da un poquito de asco llenarse de las manos de sangre, está mintiendo, porque, bueno, a mí personalmente no me gusta. Una de las razones por las que siempre usé tampones, porque no me gustaba ver la sangre en una toalla sanitaria, me parece antihigiénico. Y es cierto, el periodo de verdad no es algo que nosotros, ay, qué bien, que sea tan cómodo, ¿no? Es una situación incómoda para la mujer. Bueno, yo compré una copa menstrual de la marca Orgánica, viene en una cajita de cartón. Es orgánica porque no tiene color. Ya yo la usé, pero la lavé, la desinfecté y se las tengo que mostrar porque si no, ¿cómo van a saber de qué se trata? Esta es una copa de silicón, dice que no tiene ni fragancias ni olores, dicen que es biodegradable según la marca, aunque muchos productos que dicen llamarse bio y no son bio nada, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero la señora de la farmacia también me dijo que era la que más se estaba vendiendo y que era la más recomendada. Hay, como ya les dije, hay 3 tallas para diferentes, depende del tipo de mujer. Para señoritas tienen un tamaño más pequeño. Para las mujeres que no son señoritas y no han dado a luz tienen el mediano. Y para las que ya tenemos hijos es este tamaño. Bueno, yo tenía mis dudas, dije, me voy a lanzar al ruedo porque realmente pienso en primer lugar en la contaminación a nuestro medio ambiente, lo que genera las toallas sanitarias, los tampones, es terrible la cantidad de sucio que estamos generando en nuestro planeta y eso no es reciclable. En primer lugar por eso, porque los que me conocen saben que yo amo cuidar mi planeta. Lo hago no solo por mí, sino por mi hijo, por mis nietos y mis bisnietos que van a vivir aquí cuando ya yo no esté y porque en mi país nunca pude hacerlo. En Venezuela hay muy pocas opciones para reciclar y aquí en Europa las hay muchísimas, entonces yo aprovecho todas esas opciones. Una de estas es la copa menstrual. Compré la marca Orgánica. Ok, listo, vamos a usarla. Yo, por ejemplo, el primer día de periodo, yo soy una persona que no tengo una regla muy fuerte. Yo sé que hay mujeres que sí. Yo uso pastillas anticonceptivas, entonces mi regla es muy regular. El primer día me baja muy poquito, entonces el primer día yo uso una toallita, un protector. No vale la pena meterse una copa adentro por 2 goticas del periodo. Pero el segundo día y el tercero sí. Entonces yo leí bien las instrucciones, la desinfecté con agua caliente, la lavé primero con agua y jabón, después agarré un envasecito especial, un tobito que tengo que no voy a usar para otra cosa, con agua hirviendo y la dejé allí unos minutos. No, dicen que no la debes poner a hervir, la debes echar el agua hirviendo en un envase que vas a usar solo para eso, unos 5 minutos y ya se desinfecta. Bueno, la posición para colocárselo que yo vi más cómoda, porque dice que puedes hacer esto, la puedes llenar de un lubricante, la puedes mojar, yo la mojé un poquito y las colocas así, pero después probé con esta posición así y de verdad fue mucho mejor con esta posición así porque es como más fácil, ¿no? Para entrar. Una vez que tú la entras, no tienes que para arriba, no, hasta donde tú veas que esto también está dentro de la vagina. Entonces lo suelta y él hace este efecto y ahí va a quedar abierta. Al principio yo sentía esto. Hay gente que de verdad le queda muy largo y lo tienen que cortar un poquito. Pero vean bien, prueban unos 2, 3 días primero antes de cortarlo, porque puede ser que quede muy cortico. Bueno, me la coloqué. Ay, se me cayó. Déjame recogerla. Me la coloqué. Bueno, los primeros minutos sentía esto. Y bueno, vamos a darle tiempo al asunto. Pero después esta se me olvidó. Y digo, ay Dios mío, tengo la copa menstrual. Dice que se puede dejar hasta 12 horas. Yo me la coloqué en la mañana y me la retiré exactamente a las 12 horas porque yo quería comprobar. No manché absolutamente nada. Estaba súper aterrada al momento de quitármela. Y claro, yo leí que había que hacer así como hacia los lados para bajarla. Y cuando estaba buscándola, de verdad estaba bastante alto. Encontré el cosito por ahí arriba y empecé a jalar hacia abajo. Y una amiga me dijo que tengo que apretarla aquí. O sea, cuando tú la bajas, que ya tu otra mano llega, tú apretas aquí. Y ella tiene unos huequitos aquí, no sé si los pueden ver. Ella tiene unos huequitos, ¿ves?
esos huequitos hacen un efecto vacuum. Cuando tú apretas, que ella se mueve, entonces eso se afloja y sale mucho más fácil. Entonces la sacas, de verdad salió absolutamente limpia aquí, porque obviamente si está esto, no permite que la vagina se llene de sangre. Y tenía aproximadamente por aquí, estaba con sangre. La volteé en el baño y en el mismo baño yo me llevé una botellita de agua tibia que agarré en el fregadero porque en mi baño abajo no tengo lavamanos y la enjuagué, la lavé y me la volví a colocar. No hay que desinfectarla cada vez que te la cambias, sino después de cada periodo. Yo lo que hice fue, en ese momento la lavé, pero después en la noche, cuando me bañé y todo, la lavé en la ducha con agua y jabón y me la volví a poner en la ducha. Entonces, no me la quito en el baño, obviamente, pero como me iba a duchar, la lavé y todo en la ducha y me la volví a colocar aprovechando que tenía agua y estaba húmeda y toda la cosa. Pero les vuelvo a repetir, la forma más práctica de ponérsela es así, lo que a mí me funcionó. Ustedes pueden practicar y así. Y esto no queda fuera, esto queda también adentro, pero accesible con los dedos. No les voy a negar, la primera vez me embarré las manos, fue un poquito, lo volteé en el baño, no hallaba qué hacer, uno se enreda toda. Y un tip que me dio una amiga, si usted va está en una oficina y usted tiene un periodo bastante abundante y tiene que cambiarla más constante, yo con 12 horas estoy bien, usted tiene que hacerlo más regular, entonces llévese una botella de agua al baño y tenga toallitas, de esas toallitas para bebé o toallitas antibacteriales en la cartera. Entonces cuestión de que usted pueda limpiar la copa por fuera, la enjuaga con la botellita y la pueda terminar de limpiar y se la puede volver a poner y pueda limpiarse sus manos y limpiarse sus partes. Pero de verdad les digo una cosa, yo estoy súper contenta de que este producto llegó a mis manos. Estoy súper feliz. Por ahí una chica me preguntó que si las personas que tienen alergia al látex pueden usar esto porque es silicón. Pero bueno, ahí tendrían que preguntar a un médico, pero yo no creo porque el látex es una cosa y el silicón es otro. Y esto, bueno, el silicón lo usan para las prótesis mamarias, lo usan para una cantidad de cosas. Esto no genera, no segrega ninguna otra sustancia porque no tiene color y no tiene ningún aditivo que pueda soltarse del producto. Eso es lo que dice la caja. Entonces, yo de verdad las incentivo a que la puedan utilizar. Esta a mí me costó 22 euros, pero esto te puede durar todos los años que tú quieras y que la cuides y que te vaya a durar. Tengo una amiga que me dice que tiene 3 años con la misma. Tengo otras amigas que tienen 2. Entonces, yo las invito a que la usen, no tengan dudas. Esto es un producto increíble. Esto es el invento del siglo. La copa menstrual. No tengas dudas, te reto a que la uses durante una semana o durante 2 periodos y ahí me vas a decir si no es lo mejor que te ha pasado en la vida. Samantha Hazel, con mucho cariño. Hasta la próxima.